Ando segunda de Pedro. ¿Se acuerdan que ya estudiamos primera de Pedro? Sí. Sí. Pues vamos a estudiar la segunda carta de Pedro. En la primera carta, cuando Pedro escribió, estaba escribiendo a los cristianos que sufrían, ¿se acuerdan? Y cómo debían de comportarse en medio del sufrimiento, porque había persecución, ¿verdad? Y ya vimos ahí lo que Pedro, cómo les enseñó. En esta segunda carta, Pedro comienza a enseñarles acerca de los falsos maestros, ¿sí? Personas que decían que conocían la verdad y se refería a los griegos religiosos que negaron el señorío de Cristo, que eran orgullosos, pensaban que tenían un conocimiento superior, eran inmorales, negaron la segunda venida del Señor. En fin, para eso les escribió esta segunda carta a estos destinatarios, ¿verdad? Para enseñarles precisamente de estos falsos maestros. Y hoy en día hay mucha gente que duda de la fe cristiana. Hay muchos intelectuales, ¿verdad? Según ellos, que saben todo y comienzan a negar las cosas del Señor y que, pues en su vida no producen una vida santa, ¿verdad? Y que no hay amor, ¿sí? Así que yo espero que el estudio de esta carta nos ayude, ¿verdad? También a nosotros a pensar en esto. Los destinatarios, pues eran los mismos de la carta anterior, según ahí es 3:1, son los mismos destinatarios, ¿verdad? Y, y esta carta se divide en tres partes. El capítulo 1, capítulo 2, el capítulo 3. El capítulo 1 hace una exhortación a la firmeza en la vida cristiana, que tenemos que estar firmes, no importa lo que pase, firmes en las cosas del Señor. En el capítulo 2 ya comienza con la advertencia contra los falsos maestros. Y en el capítulo 3 es una confirmación de la venida del Señor y cómo debían de vivir a base de esa venida del Señor, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con el capítulo 1 y comienza la primera parte a hablar de los versículos 3 al 11. Comienza a hablar de segundo de Pedro, capítulo 1, este, eh, precisamente del crecimiento y la madurez que debe haber en los creyentes. Pues comienza con los saludos, ahí en el versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestra fe y Salvador de Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Habían sido justificados por creer en Él. ¿Sí? Así que aquí comienza a dar los saludos y el versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Por el conocimiento de Dios, ya que le habían conocido, ¿verdad? Es un conocimiento que nos ha hecho ser salvos, ¿verdad? Es lo que trae la salvación por conocer a Jesucristo, ¿no? En contraste con los falsos maestros que no lo conocían y pues precisamente estaban perdidos. Muy bien, el versículo 3 y 4 comienza a hablar de los recursos que tenemos para el crecimiento. Aquí Pedro comienza a decirle: mire, crezcan, maduren,
en el conocimiento y en la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, no solamente es cuestión de creer y ser salvos, ¿verdad? El creyente tiene que crecer en las cosas del Señor, tiene que madurar. Y aquí Pedro comienza precisamente a enseñar, ¿verdad? Que tienen recursos para creer, crecer. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Bien, aquí habla, ustedes ya han sido salvos y Dios ha provisto los recursos sobrenaturales para vivir una vida cristiana. Me llama la atención que ahí en el versículo 4, dice que por medio del conocimiento nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Dice que somos participantes de la naturaleza divina. Por creer, somos salvos, pero también Dios está, ¿verdad? O sea, tenemos los recursos, lo que va a comenzar a enseñar aquí. Y aquí pone la base. Tenemos los recursos para el crecimiento y para la madurez. Y precisamente este recurso de naturaleza divina que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? No estamos solos, ¿verdad? El Señor Jesús está con nosotros y tenemos la capacidad de Dios, ¿verdad? Para huir de la corrupción de este mundo. Allá en Romanos 8:9 enseña también esta verdad. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí dice que el Espíritu mora en nosotros, ¿verdad? Y tenemos la capacidad, podemos y debemos crecer y madurar, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pedro comienza a decir, oigan, maduren, tienen la capacidad para hacerlo, no se estanquen en la vida cristiana, porque hay cristianos que viven la vida y pues ya soy salvo, ¿verdad? Cuando pueda voy a la iglesia, cuando pueda hagan las cosas correctas, hoy me voy a portar mal. No, aquí Pedro les enseña a los cristianos, maduren, maduren, crezcan en las cosas del Señor, ¿verdad? Y en el versículo 5 al 7 comienza a dar una lista de virtudes que el creyente debe añadir a su fe. Los que siguen a los falsos maestros no tienen estos, digamos, recursos, pero nosotros sí, eh, ya que tenemos los recursos sobrenaturales para madurar. Aquí comienza a decir Pedro, ¿qué es lo que tenemos que cambiar o qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida? Ah, aquí Pedro les invita a llevar una vida de diligencia, ¿verdad? Y esfuerzo. Ah, no solamente ver las bendiciones recibidas por la salvación, ¿verdad? Hay que crecer hacia la vez y esto se manifiesta en una transformación. Por eso comienza el versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda
diligencia, ¿sí? O sea, poniéndole todas las ganas, ¿verdad? Poniendo todas las ganas, dice ahí, por esto mismo, añadid, y aquí la palabra añadir es proveer abundantemente, cooperar generosamente con Dios. Ahora, a nuestra fe, ya que somos salvos, no es para que seamos salvos, sino porque ya somos salvos. Ahora, como hijos de Dios, tenemos que añadir estas cosas para que podamos crecer. Es lo que está diciendo aquí Pedro, ¿verdad? Tenemos que cooperar con Dios para que crezcamos, seamos maduros. Y por eso dice aquí, eh, añadid a vuestra fe, ya que creen en Él, añadan a vuestra fe personal virtud. Aquí la palabra virtud es una palabra sinónima de excelencia. En otros pasajes se traduce como excelencia moral. En el versículo 3 también aparece la palabra al final, el versículo 3 usa la palabra excelencia. Es la misma palabra que aparece aquí, ¿verdad? Así que dice aquí, sean excelentes. Allá en primera de Pedro 2:9 aparece la misma palabra. Y dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, ¿verdad? Excelentes. Somos excelentes. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, que seamos excelentes en nuestra vida, ¿verdad? Así que, ¿cómo va su vida? ¿Son excelentes? ¿Buscan la excelencia en su vida? O sea, ¿queremos mejorar nuestra vida o nos conformamos? Aquí dice, añadan a su salvación excelencia, virtud, ¿verdad? Luego dice ahí el versículo 5, también no solamente virtud, sino también conocimiento. Entendimiento, se refiere aquí al entendimiento entre el bien y el mal. Conocimiento para poder percibir la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada estudiamos acerca de que hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad? ¿Y dónde sabemos la voluntad de Dios? En su palabra. ¿Se acuerdan que comenzamos hablando de eso? En la Biblia tenemos la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que crecer, añadir conocimiento, este, conocimiento de la palabra de Dios. Allá en Primera de Corintios, el capítulo 2 versículo 15. Sí. 2:15. Dice, que, bueno, el hombre, el 14 habla del hombre natural que no conoce las cosas de Dios, porque para eso son locura. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. El espiritual, aquí el espiritual se refiere al hombre maduro. Tienes la capacidad de saber qué está bien y qué está mal. Juzga todas las cosas, ¿verdad? Entonces, es lo que aquí se pide que hagamos. Tengan ese conocimiento para saber qué deben hacer. Entonces, ya nos ha dicho que debemos agregar, añadir a nuestra fe excelencia. En segundo lugar, conocimiento. El versículo 6 dice, al conocimiento, dominio propio, ¿verdad? Control.
eh, control sobre uno mismo basado en el conocimiento. ¿Sí? Entonces debemos aprender a controlarnos. Hay cosas que no están bien, pues me controlo, no las hago. ¿Sí? Eh, y no es que las vamos a hacer solamente porque le tengo miedo a las consecuencias que van a venir. No, me controlo porque así debe ser en la vida. ¿Sí? Así que tenemos que tener dominio propio. Luego dice ahí, este, al dominio propio, paciencia. Ser pacientes, ¿verdad? Viene de la palabra permanecer, permanecer estables bajo cualquier circunstancia, dificultad o tentación, ¿verdad? Voy a estar estable. No voy a dejar que esas cosas me echen a perder la vida. Así que habla de paciencia. Luego dice ahí, a la paciencia, piedad. Aquí habla de la devoción leal a Dios. ¿Sí? Eh, implica una acción de santidad. No es una santidad pasiva, ¿verdad? Implica, digamos, una reverencia, tomar en cuenta a Dios en todos los aspectos de la vida. Tiene que ver con actitud y con conducta. Entonces, nos invita a ser piadosos. Luego dice ahí, y a la piedad, afecto fraternal, ¿verdad? Esta es una combinación que se usa aquí, que habla de amor a hermanos, un amor de hermanos, ¿sí? Entonces, aquí habla de que tenemos que amar a otras personas, ¿sí? Porque eso es parte de la vida cristiana, ¿sí? Y me llama la atención que después de hablar del amor fraternal, al final del versículo 7, dice amor, y aquí usa otra palabra, es el amor ágape, ¿verdad? El amor que reconoce el valor de las otras personas, que responde a la necesidad, uh, que aunque no sea atractiva la persona, la amo. Aquí describe el amor de Dios, ¿verdad? Y nos pide que tengamos ese tipo de amor. Allá en Juan 13:34, Juan 13:34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora aquí nos está diciendo, ahora, si quieren crecer en la vida cristiana, tienen que amar de esta manera. Y aquí dice, en esto van a saber que son mis seguidores, el mundo. Oye, tú eres diferente. Bueno, soy hijo de Dios. Esa es parte de, digamos, del comportamiento de los cristianos. Entonces aquí Pedro precisamente les exhorta, ¿verdad? Añada a su fe estas cosas. Y yo quisiera animarles a que las subrayen ahí en su Biblia, aquellas cosas que tenemos que añadir a nuestra vida. Y como ya dije en el versículo 4, nos da la capacidad, ¿verdad?, para hacerlo. Porque tenemos la naturaleza divina, dice el versículo 4, que nos da la capacidad para hacer estas cosas, ¿verdad? Ahora, si hacemos estas cosas, vienen los resultados del crecimiento, ¿verdad?, de la madurez. Entonces comienza a decir el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros,
y no solamente están en vosotros, sino que abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que no estaremos ociosos, ¿verdad? Sin saber qué hacer. Estaremos ocupados en las cosas del Señor, ¿verdad? No estaremos inactivos, sino estaremos activos, ni sin fruto, ¿verdad? Más bien tendremos fruto que llevar. Así que las personas que tienen la madurez, lo que dice el versículo 5 y 7, manifiestan que su vida es activa y efectiva, especialmente en relación con el conocimiento completo de Cristo. Así que si participan en estas cosas, no estarán ociosos, sino activos y llevando fruto. En contraste, el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿Verdad? Solo ve lo terrenal, no comprende su posición y privilegio celestial. No está aprovechando los recursos y el poder que se nos dan en los versículos 3 y 4. Allá en Juan 15:2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. ¿No? Así que los que no hacen estas cosas, ¿verdad? No llevan fruto. ¿Sí? Son, tienen la vista corta, ¿verdad? Y luego dice ahí, este, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Han olvidado la bendición del perdón recibido por la salvación. ¿Sí? Ni se acuerdan que Dios los perdonó. Entonces, debemos crecer en nuestra vida. Entonces, Pedro comienza esta carta diciéndole, mis queridos hermanos, tenemos la capacidad, el conocimiento de Dios y tenemos precisamente la naturaleza divina para poder crecer. Por eso, pongan toda diligencia, versículo 5, y añadan a su fe estas cosas. Estas cosas nos van a ayudar a madurar, a crecer. Entonces, aquí el argumento de Pedro es, cristianos, crezcan en su vida cristiana. No se estanques, no se estanque. No ayuda en nada quedarse así, ¿verdad? Así que, crezcan. No sean inmaduros, sean maduros. ¿Cómo quiere ser este año? Estamos comenzando. ¿Quieren ser cristianos mediocres? ¿O queremos crecer? Bueno, pues yo les animo a que ahora que estamos comenzando el año, pongamos como nuestra meta, ya que tenemos la capacidad para hacer, ahora, ya que somos salvos, añadamos a nuestra salvación el crecimiento en la vida cristiana.
Muy bien. Los versículos 9, perdón, 10 al 11, ¿verdad? Sigue diciendo las consecuencias que vamos a tener por hacer estas cosas. ¿Sí? Pero eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Por ahora, lo que Pedro nos enseña es a crecer. No se estanque, ¿verdad? No va a llegar el tiempo que vamos a decir, pues ya estoy muy maduro. No. Aquí, digamos, el modelo es Cristo. Y ahí en Romanos 8:28 dice que seamos como Cristo. ¿Sí? Él es nuestro modelo. Entonces, tenemos que crecer y no quedarnos inmaduros. Y así comienza Pedro su carta. ¿Sí? Tenemos el conocimiento, somos salvos, somos justificados, ahora crezcan. Bueno, aquí en estos pasajes que leímos, nos dice que tenemos la capacidad para hacerlo. Por eso dice ahí que este, tenemos la naturaleza divina. Ahí lo dijo, la tenemos. O sea, podemos hacerlo. Si no lo hacemos es porque no queremos. ¿Sí? Así que aquí la exhortación es ánimo, crezcan, maduren, no se queden estancados. Bueno, ¿qué les parece si tomamos esta oportunidad para orar a Dios y pedirle que nos ayude en este nuevo año que comienza, pues a madurar, a crecer en las cosas del Señor? Y que estemos recordando esas cositas que tenemos que poner en nuestra vida. ¿Sí? Oremos. Padre, te doy muchas gracias por este pasaje que hemos publicado en esta mañana. Y gracias, Padre, por recordarnos que somos hijos tuyos justificados y que nos has dado la capacidad, la naturaleza divina para poder poner diligencia y añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Ayúdanos, Padre, a recordarlo y ayúdanos, Padre, a practicarlo todos los días. Gracias, Padre, porque tus deseos que crezcamos, que no seamos inmaduros. Así que ayúdanos, Padre, en este año para que podamos estar creciendo, madurando en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.